Hola, ¿cómo andan, Facundo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Axel, estábamos hablando desde el comienzo del programa respecto a esta noticia de las paritarias, en cuánto se van a discutir las paritarias, y la primera consulta tiene que ver con esto, teniendo en cuenta que los pronósticos que hizo el gobierno en años anteriores, sobre todo respecto al tema de inflación, finalmente estuvieron muy lejos de lo que sucedió efectivamente. ¿Es viable pensar en una paritaria que se discuta en torno al 15% sin cláusula gatillo? Mira, sí, leía hoy la noticia en el diario. Entre los principales objetivos del gobierno de Macri desde el primer día está esta cuestión de reducir el salario, tanto en pesos como en dólares. El diagnóstico de que el salario es muy alto en la Argentina, que es un diagnóstico constitutivo de lo que sería la escuela, la tendencia neoliberal, es parte de los objetivos del gobierno de Macri, aunque lo viene negando sistemáticamente, a punto tal que el primer año, o sea, 2016, recién asumido, Macri pronosticó él y bueno, entonces su ministro Pradella una inflación de 20-25. Y ahí trataron de apuntar con la paritaria. La inflación terminó siendo 40-42, casi el doble de lo que se habían planteado. Y sin embargo, a pesar de eso, consiguió una reducción muy fuerte de los salarios reales durante el primer año. La pauta salarial habrá terminado en 30%, es decir, que sacó 7 puntos, 8 puntos de salario a los sectores formales, a los más poderosos, a los más sindicalizados. El segundo año, Macri anunció a su ministro, y bueno, y con todo esto que estamos viendo ahora de esta comparsa de las estimaciones de inflación del Banco Central, del gobierno, pero claramente fijar una pauta de inflación más baja que lo que termina siendo la inflación real, provocada por las propias políticas del gobierno, tiene que ver con bajar los salarios, bajar las jubilaciones. En 2017 pronosticaron era en ese momento 12 y 17 puntos de inflación, terminó siendo 24 a 25, o sea que la verdad que el doble de nuevo de la parte más baja de la meta. Y ahora tuvieron que revisar la meta porque la meta de 10 puntos, bueno, 8 a 12, era absolutamente descabellada, y ya la estaba empleando el gobierno para tratar de fijar las paritarias. La verdad que se dispone, después del año electoral 2017, a tratar de darle otro sablazo al salario de los trabajadores. Eso ya lo ha anunciado el gobierno, sacar la cláusula gatillo después de este historial de tratar de fijar las paritarias en niveles mucho más bajos que lo que terminan siendo los precios. Repito, por propia decisión del gobierno, porque el gobierno ya tiene en carpeta los aumentos que nos van a hacer a todos, la luz, del gas, de la nafta durante el año que viene, y sin embargo hace como si la inflación fuera un fenómeno meteorológico, y la verdad que provoca la inflación, trata de fijar los salarios abajo y generar nuevas caídas. Repito esto que me parece, repito esto que me parece interesante. En el diagnóstico del gobierno, los salarios en Argentina cuando llegaron eran muy altos, y en esto hace acordar mucho la cuestión de las jubilaciones, ¿no? Que cuando eran oposición sostenían que las jubilaciones eran bajas, pero ahora que son gobierno las jubilaciones son muy altas, funden el sistema y empiezan con las mil excusas. Con el tema salarial es parecido. Van por una reducción del salario con toda la excusa de la competitividad, de que otros países son más productivos porque los salarios son muy altos, cuando en realidad es exactamente lo contrario de lo que está pasando en el país. La depresión que hay del consumo general por la caída de salarios, jubilaciones, etcétera, es lo que agudiza la desindustrialización y la recesión. Vos hablabas de las metas de inflación, nosotros hemos hablado acá en este programa durante varios fines de semana sobre esta interna que hay entre algunos sectores que representan al equipo económico, digamos, y de otro lado Federico Sturzenegger y sus metas altas y sus tasas altas. ¿Qué cambió esta última semana? Se bajó un poco la tasa y se planchó el dólar, pero efectivamente y de fondo, ¿qué cambió? No, yo creo que siempre fue una mentira, que la cuestión de la tasa de interés de Sturzenegger, esa que generó la bicicleta financiera más grande de las épocas del neoliberalismo de los 90, incluso de la dictadura, ¿no? Esa bicicleta financiera es producto de tasa de interés interna muy alta, dólar bajo, que es un modelo económico posible para la Argentina, pero donde el manejo de la tasa de interés tiene que ver con el dólar, no con la inflación. Vos fíjate, cuando empieza el gobierno dice, tenemos la receta para terminar con la inflación. Subir muy fuerte las tasas de interés, vaciar el mercado de dinero, generar problemas de liquidez, y con eso vamos a bajar la inflación. Hace 2 años que están probando eso,
y han tenido la inflación más alta de los últimos, bueno, desde 2002, el año pasado, y este año una inflación que si uno la midiera bien, seguramente más alta que como terminó en 2015. Entonces, la verdad es que si lo de las altas tasas era para bajar los precios, no funcionó, ya lo tendrían que haber abandonado. Lo que se empieza a notar es que el tema de las tasas tiene otro objetivo, y que ese objetivo es básicamente la cuestión financiera y impedir que la enorme cantidad de activos líquidos se vayan al dólar. O sea que lo que está haciendo Sturzenegger es una política que tiene que ver con el dólar, haciéndose el distraído. Por eso fracasa con lo de la inflación, porque la inflación en Argentina tiene poco que ver con estos factores. Axel, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochi. ¿Cómo anda, Guido? Bien, bien. Cuando uno ve este DNU que salió en medio del verano, con reformas que tienen que ver, según el gobierno, con un clima de negocios, fortalecer la inversión, ¿qué es lo más preocupante que tenés para desgranar de este DNU de cara al que nos está escuchando del otro lado, que la mayoría son laburantes, digamos? Primero, el DNU mismo. Macri se decidió, como hizo desde el primer día de su gobierno, y hoy hay también una nota en el diario en este sentido, a tratar de gobernar sin el Parlamento. Este DNU es en sí inconstitucional. Está terminando modificando más de 100 leyes, derogando casi 20 leyes. Es decir, Macri se toma la atribución de terminar con leyes y modificar leyes, que es una atribución del Parlamento. Debería pasar por el Parlamento, pero no lo hace. Entonces el principal problema, que tiene que ver con lo que ya hizo prácticamente la primera semana de gobierno, que es nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, es decir, Macri se pasa absolutamente por cualquier lado la institucionalidad de la Argentina. Este decreto es una muestra de que en vacaciones, incluso teniendo extraordinarios, quiere gobernar sin el Congreso. Después viene la lista de cosas que hace, que es el segundo factor de gravedad. El primero es que no puede gobernar así, no puede gobernar pasando por arriba al Parlamento, y esto es algo que nosotros, bueno, ya necesitamos que otros sectores que han sido votados para hacer oposición, actúen de oposición, y podamos parar la locura de que estando el Congreso listo para sesionar, si Macri tuviera necesidad y urgencia de algo, que tampoco la tiene, ahí estaríamos discutiendo las leyes, pero probablemente no se aprueben, porque de nuevo ocurre que en esta batería de decisiones que toma Macri, no hay ninguna, absolutamente ninguna, a favor de los sectores populares, a favor de las mayorías, a favor de los laburantes. Todo al revés, todo para atrás, todo en contra. Después lo que hay que ver es un ranking de cuál es más grave, ¿no? Es tremendamente llamativo el tema de la embargabilidad del sueldo. De esto se habló bastante, pero me parece que hay que recalcarlo, porque yo hoy rehacía las cuentas, ¿no? Un tipo que sacó un crédito UVA, ¿no? Actualizable por inflación, contra los créditos que se daban antes, los créditos tradicionales, a 20 años, pero con 3 años fijos. Cuando tenía que sacar el crédito, si lo sacó en marzo del año pasado, cuando empieza este sistema, la cuota le salía a 7.000 pesos. Hoy esa cuota sale 12.000 pesos, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando sacó el crédito, si era de 1.000.000 de pesos, le dio 1.000.000 de pesos. Pagó como 200.000 pesos y hoy debe 1.500.000 casi. Lo repito, el que sacó un crédito UVA en marzo del año pasado, hoy debe un 50% más y tiene la cuota casi el doble de alta. Axel, sobre esto te iba a preguntar, porque a mí se me pasó la noticia que ves que los bancos van a poder vender las carteras de hipoteca y que también estas medidas de la embargabilidad de las cuentas sueldos tienen que ver con darle cierto margen de seguridad a los bancos. ¿Crees que se apresuraron con los UVA, que lo que lo está diciendo vos, quien se metió en un UVA no sabía bien en qué se estaba metiendo, se explicó mal? ¿Qué es lo que está pasando con los UVA para el que nos está escuchando del otro lado, que seguramente se sacó un crédito y está preocupado? Bueno, el que sacó un crédito UVA, de alguna manera, primero fue presa de una campaña publicitaria que tiene que ver con este blindaje mediático general que tiene el gobierno. El gobierno alarga cualquier iniciativa, como fue con la reparación histórica, con la devolución de IVA a los jubilados, y lo presentan como algo bárbaro, formidable, y digamos, nunca aparece la letra chica o el prospecto del medicamento, qué contraindicaciones hay. Los créditos UVA pueden funcionar bien, ajustándose por inflación, si hay baja inflación. Pero evidentemente, como el gobierno mintió tanto con
por un lado, cuáles eran las verdaderas causas de la inflación. Segundo, con cuál iba a ser el objetivo cuál iba a ser el resultado de su política inflacionaria. Y tercero, con los números que va generando el aumento de los precios, porque creo que en esto creo que esto lo entiende mejor muchas veces el tipo común que alguien que se pone con sofisticados modelos. Como el gobierno viene devaluando periódicamente, la devaluación se va a precios. Y eso es algo que lo sabe cualquier argentino que haya vivido en este país, cualquier época histórica. O sea que cuando devalúa el gobierno, como pasó hace pocos días, eso tiene un efecto sobre los precios, de alguna manera en algunos precios directos, porque por ejemplo la nafta hoy está en dólares en la Argentina, ese es el acuerdo que hizo Macri con las petroleras, no es que lo deciden las petroleras. El gobierno acordó con las petroleras, justamente con un ministro que es parte de las petroleras, que iban a ajustarse con el dólar. Y en segundo lugar, montones de insumos difundidos, como puede ser el acero, como puede ser el plástico, o sea, muchísimos factores de la producción en la Argentina, y ni hablar los servicios que se compran en el extranjero, patentes, lo que sea, todo eso está directamente dolarizado. El gobierno cada vez que devalúa le pega un empujón a los precios. Pero además, con estos aumentos tarifarios que ya llegan a más del 1000%, obviamente generan también un proceso inflacionario muy fuerte para la mayoría de los trabajadores. Quiere decir que el gobierno que promete que va a bajar la inflación es el que la genera. Además, ni hablar de no controlar para nada la formación de precios de los supermercados, en los sectores productivos, ni siquiera de los importadores, porque acá dejan importar, pero después la fijación de precios se decide de una manera totalmente arbitraria, con lo cual la importación tampoco reduce la inflación. Conclusión de todo esto, para que entienda bien la gente, lo que hizo el gobierno es decir que había una especie de piedra filosofal, de nuevo invento, que eran créditos baratos, atando los créditos a la inflación, indexando los créditos. Y lo que pasó es que el propio programa del gobierno fue absolutamente inefectivo para parar la inflación. Quiere decir que te dan un crédito que se ajusta por inflación y después generan inflación. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho que al gobierno le sale mejor la política que la economía. Vos das cuenta de muchos de estos errores de gestión económica. Bueno, cada uno analizará si fueron errores o cosas que fueron buscadas, pero la consulta a nivel político es qué va a hacer el peronismo. ¿El peronismo va a poder hacer frente a un gobierno que a todas luces hoy tiene un escenario favorable, según la mayoría de las encuestas de cara a 2019? ¿Van a poder los sectores diversos que hay en el peronismo y que hoy en día no quieren estar juntos? La oposición en general, digamos. Exactamente. ¿Van a poder jugar en tándem? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo estoy muy confiado en algo que para mí es una receta política infalible. Acá hay enormes sectores de la población que están siendo atacados por estas políticas y además estafados por un gobierno que usa la comunicación para desviar, para distraer, para confundir o directamente para mentir con respecto a lo que hace, por qué lo hace, cuáles son sus resultados. Ustedes hablaban de errores de política económica. Sí. Bueno, ajustar las tarifas como la han ajustado, sin exigirle ninguna inversión a las empresas, cosa que se ha notado este verano, por ejemplo, no es un error de política, es favorecer un sector que se ha llevado el resultado de los aumentos tarifarios contra las grandes mayorías que la pagan a las tarifas y tienen el mismo servicio de antes. O sea, eso no podríamos catalogarlo de error, sino que es una política económica que simplemente todo el tiempo miente o encubre a quienes beneficia y a quienes perjudica. Toda política económica, y en economía esto es inexorable. Se pueden cometer errores, obviamente, se puede implementar mal un programa, pero lo que es inexorable es que siempre que beneficias a uno, perjudicas a otro y al revés. De manera tal que los economistas, el propio gobierno, cada vez que toma una medida que como resultado tiene una caída de los salarios, una pérdida de poder adquisitivo, los problemas para llegar a fin de mes, de un lado está beneficiando a alguien del otro, y ese otro forma parte del gobierno. Entonces ese es el contenido de la política económica, no son malas políticas económicas, sino que son con objetivos distintos a los que declaran. Ahí yo lo que creo en el terreno político es que los sectores que están siendo golpeados por las políticas económicas del gobierno de Macri cada vez con más ferocidad, porque además como se venían las elecciones en 2017, dieron crédito, largaron la obra pública, pospusieron los tarifazos, pospusieron los aumentos de nafta, hasta el fútbol gratis te dejaron para que los votaras en 2017, y bueno, terminaron las elecciones, se sacaron la careta
y apareció Freddy Krueger, digamos, y empezaron a aplicar las políticas económicas, que empezó con la reforma previsional, bajando las jubilaciones, trata de seguir por una reforma laboral, cuando no puede hacerlo directamente lo hace por decreto. Entonces yo creo que esa es la clave que tenemos en la política. Nosotros tenemos que representar a enormes, numerosos sectores de nuestra sociedad que están siendo castigados por estas políticas y también engañados por una campaña comunicacional y un sistema mediático que encubre el gobierno, lo defiende, te miente, te distrae. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad política. Después, yo creo que eso a nivel de las bases, a nivel de los sectores populares, está siendo cada vez más claro. Después podrá haber dirigentes que apelan a otra clave, ¿no? Llamémosla gobernabilidad, llamémosla como querramos llamarla, pero yo creo que la verdadera gobernabilidad, la única verdadera gobernabilidad en democracia, es representar a quienes te votaron. Entonces yo creo que con esa receta sola ya resolvemos el tema de la unidad, porque hay tremenda cantidad de sectores que están recibiendo las cachetadas del gobierno. Esa es la última y tiene que ver con algo que se discute poco, porque si bien la oposición habla mucho del endeudamiento, uno no lo ve en los graphs o en los zócalos como antes era el tema de las reservas. Y ayer leía cuánto debe el mundo, o sea, cuánta más deuda hay que el PBI. ¿Hasta cuánto se puede endeudar el gobierno? O sea, ¿cuánto ratio tiene, cuánto gap le queda de acá al final de gestión para que nos transmitas eso? Mira, hay muchos factores, porque acá está el que toma deuda y el que se la da. O sea que el problema que estamos teniendo, porque ahí hay una primera mentira que yo señalaba antes. La tasa de interés alta no es por una cuestión de inflación, es para no generar una corrida cambiaria. Es decir, que el problema de Sturzenegger es que no se le vayan los pesos a dólares. Por eso sube la tasa y por eso es tan débil ante las presiones del sistema financiero. Porque cada vez que Sturzenegger toca un poquito la tasa para abajo, se le gana dólar y fuerzan una devaluación que le da mayor rentabilidad. La otra mentira es que el gobierno se está endeudando para no ajustar. Este gobierno está endeudándose a una velocidad colosal, pero además se está ajustando muy fuerte. Ha ajustado estos 2 años muy fuerte y se propone seguir haciéndolo. ¿Para qué toman los dólares? Los dólares los toman por la cuestión, de nuevo, del déficit externo, de la fuga de capitales, del modelo importador, desindustrializador que han formado. Es decir, ellos necesitan cada vez más dólares porque necesitan los dólares. Necesitan dólares que no le entran ni por exportaciones ni le entran por inversión extranjera, es decir, que están tomando deuda para sostener la fuga de capitales, para sostener el enorme aluvión importador. Entonces el endeudamiento del gobierno tiene un problema que ya se ha visto muy claramente con los números de este año, que es que cada vez hay más fuga, cada vez hay más déficit externo, cada vez hay menos inversión extranjera. Entonces la verdad es que ese problema estructural cada vez se nota más claro. Eso sería el factor interno. Es decir, ya se nota que esto que el endeudamiento que toma el gobierno es del malo, porque uno puede endeudarse para crecer, para generar capacidad productiva, para generar producción. Este endeudamiento que toma el gobierno es para todos usos absolutamente especulativos y absolutamente poco provechosos para la economía nacional. Eso ya se vio, ese factor interno. Ahí el límite para mí es una cuestión de percepción, pero hay un momento que el gobierno, ya existe ese momento, que no genera los dólares para pagar los intereses de deuda, no genera los dólares para pagar las importaciones, y eso ya está ocurriendo. O sea que ese límite de alguna manera ya se alcanzó. Pero claro, siempre y cuando siga habiendo crédito, y esto le puede pasar también a algunos sectores, por ejemplo, de las empresas, que pueden vivir a crédito durante mucho tiempo, y ahí empieza a depender de hasta cuándo quieren prestarle. Porque el acreedor se empieza a dar cuenta que, como pasó en los 90, que si deja de prestar, el que no cobra es él. Entonces, la verdad que el acreedor también tiene interés en sostener estos procesos de endeudamiento, porque es lo que le mantiene funcionando la bicicleta. Ahí, obviamente, la situación de los acreedores externos tiene muchos factores más difíciles de estudiar o de predecir, porque ahí ya depende de cómo se mueve el mundo financiero internacional, los grandes bancos,
cómo mueva el propio Trump y Estados Unidos la tasa de interés interna, qué hace China con la deuda norteamericana. Son todos factores difíciles de analizar cortito. Lo que sí conocemos son de diversos episodios históricos, como fue en el 82 con la crisis de deuda, como fue a fines de los 90, mediados ya con el efecto tequila, después la crisis brasileña, después la crisis rusa. Es decir, cuando el sistema financiero internacional empieza a imponer restricciones, se acaba la plata fácil y hasta el que está mejor parado tiene dificultades, sí, como hace el gobierno de Macri, empieza a volverse un adicto de la deuda. Necesita la deuda para sostenerse en pie, no por lo del gasto público, sino porque no tiene dólares, no genera dólares la economía argentina. Este ha sido un problema histórico, tiene que ver con la crisis de Brasil, pero muy pocos gobiernos han actuado con tanta irresponsabilidad. Cuando vos tenés ese problema de que tenés una carencia de dólares casi estructural, le pasa a muchos países del mundo, no abrís tu cuenta capital, o sea, no abrís la especulación financiera, la entrada y salida de capitales de una forma absolutamente indiscriminada como ha hecho Macri, no abrís las importaciones de manera indiscriminada, no fomentás esa sangría, digamos. Esto ha sido como, vos ves un problema de una pérdida y en lugar de taparla abrís más el agujero, ¿no? Entonces, esto es un factor, me parece que, si bien es complicado de entender, la situación depende de las propias decisiones que toma el gobierno. No administra el tipo de cambio, no administra la balanza comercial, no administra la fuga de capitales, no administra nada. Entonces está una cascarita de nuez, ¿no? Y eso es lo que la vuelve tan frágil y vulnerable, y no lo digo yo, sino que en los rankings de vulnerabilidad de las agencias internacionales, Argentina escaló puestos hasta llegar al podio casi. Axel, muchísimas gracias, que tengas un buen domingo. Bueno, igualmente, un abrazo.